Bueno, vamos a iniciar esta reunión con la presentación de la Guía Técnica Colombiana GTC 185. En esta oportunidad vamos a observar cómo elaborar o preparar el documento en la cual vamos a desarrollar nuestra comunicación. Para ello se deben tener en cuenta con precisión ciertas instrucciones, las cuales vamos a desarrollar en esta corta explicación. Vamos a decir que estas son unas capsulitas que debemos tener pendiente a la hora de elaborar nuestra carta, bien sea nuestro memorando, nuestra acta, y se trata de la configuración de las páginas. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta que todas las comunicaciones tienen unas zonas, ¿verdad? Estas zonas, de acuerdo a la norma GTC 185, es la zona 1, que es un espacio destinado para el membrete, que incluye la razón social, la sigla o acrónimo, el logotipo en caso de tenerlo y el número de identificación tributaria o NIT. Bien, vamos a ver, observemos aquí en estos momentos que tenemos la oportunidad de compartir la pantalla. Esto que nos dice la norma, vamos a verlo en este pequeño diagrama que le vamos a presentar a ustedes. Vamos a minimizar un poco el tamaño de la página para que se pueda apreciar las zonas. Entonces, la norma GTC 185 nos dice que las zonas de las comunicaciones son tres. Zona 1, como les decía ahorita, que es el espacio destinado para la razón social, sigla, acrónimo o logotipo, y el NID. Y es, digamos que comprende lo que diríamos para un documento elaborado en Word. El sistema nos dice que este sería el encabezado, pero la norma GTC 185 le da un nombre propio a este encabezado y es la zona 1. Esta zona 1 comprende lo que va del margen de la página izquierdo hacia el derecho, son 14 centímetros, tal y como nos los indica la flechita azul. Dice 14 centímetros horizontales desde el borde izquierdo de la página y desde el borde superior de la página hacia abajo vamos a tener entre 3 o 4 centímetros. Este espacio que vemos aquí, sombreado con un color fucsia, es lo que viene a constituir en las páginas la zona 1. Ahora, nos vamos a la zona 2. La zona 2, ¿qué nos dice la norma GTC 185? La norma GTC 185 nos dice que la zona 2 es el espacio destinado para la impresión de la dirección, el apartado aéreo, el correo electrónico, el sitio web, fax, teléfono, lugar de origen y país de la empresa que produce la comunicación. Y digamos, ese espacio de la zona 2 viene a constituir lo que en el documento de Word se llamaría el pie de página, pero que la norma GTC 185 nos dice, de acuerdo a la norma, esto se llama zona 2. Y ahí es donde deben ir los datos de la empresa que produce la comunicación. Ahora bien, ese espacio está comprendido, las medidas vienen a ser de 1,5 centímetros a 2 centímetros desde el borde inferior, esto que vemos aquí, ¿verdad?, hacia arriba, entre 1,5 y 2 centímetros. Eso viene a constituir el
sitio o la zona 2 de las comunicaciones. Ahora, casi siempre eh, podemos decir que esta zona está muy amarrada a la ubicación de los márgenes que nosotros le vamos a dar a la comunicación y que ahorita seguidamente lo vamos a explicar. Eh, También las comunicaciones tienen lo llamada la zona 3. La zona 3 está sombreado aquí en amarillo y corresponde al espacio destinado para el registro y radicación del documento. Este registro y radicación del documento tiene que ver con el consecutivo que llevan las comunicaciones a nivel general. Toda comunicación en la empresa debe pasar por un filtro que se le llama el área de correspondencia. Y ahí en el área de correspondencia, digamos que es por donde fluyen todas las comunicaciones que ingresan a la empresa o todas las comunicaciones que salen de la empresa o que produce la empresa. Entonces, al llegar ahí a esa área que se le llama el área de archivo y correspondencia o correspondencia en algunas empresas, ahí se debe llevar un consecutivo y es el consecutivo del radicado o el número de cartas que la empresa tiene destinadas para ella producir en el ejercicio de sus funciones. Por lo general, este consecutivo va de la mano con cuando digamos que la empresa se constituye, ella tiene que ir a la Cámara de Comercio y allá en la Cámara de Comercio registran todos sus libros de contabilidad, al igual que quedan registrados, ¿verdad? El consecutivo con el que la empresa iniciaría sus comunicaciones en cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Digamos que el ejercicio normal de una empresa es un año y comienza desde el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año que esté en curso. En este caso, para el año 2021, una empresa inicia sus operaciones el 1 de enero del 2021 y terminaría el 31 de enero del 2021. Entonces, la empresa va llevando un radicado de correspondencia y, por ejemplo, tiene establecido que en el año tienen un promedio de 10,000 cartas. Entonces, su radicado comenzaría, ¿verdad? 00001, ¿verdad? Que sería la primera. Y vamos a suponer que allá al 31 de diciembre la empresa alcance 9,500 comunicaciones. Entonces, su comunicación a 31 de diciembre sería 09500, porque alcanzó a elaborar 9,500 comunicaciones entre cartas dirigidas a sus clientes, a los proveedores, a los socios. Es decir, toda comunicación que sale de la empresa debe quedar con un radicado que es un consecutivo, ¿verdad? Ese es el espacio que de acuerdo a la norma le vamos a llamar zona 3. Muy bien. Esto en cuanto a las zonas de la comunicación. Ahora vamos a pasar a los márgenes. ¿Qué son los márgenes en las comunicaciones? Los márgenes son los que van a delimitar el espacio en el cual, ¿verdad? Se va a redactar o se va a transcribir ese documento. Ese margen, digamos, es el que nos va a delimitar, como lo observamos aquí, eh, digamos que el margen de esta comunicación está comprendido superior entre 3 y 4 centímetros, el margen inferior entre 2 y 3 centímetros, el margen lateral izquierdo de 3 a 4 centímetros y el margen derecho de 3 a 2 centímetros. Quiere decir
que toda la redacción de la comunicación, la transcripción de la comunicación va a quedar comprendida en este sombreadito que tenemos aquí de color gris. Ahí va todo el cuerpo de la comunicación. Entonces, una vez explicado, ¿verdad?, qué son las zonas y cuáles son los márgenes, vamos a proceder a tomar un documento en blanco y vamos a ubicarle esos márgenes. Bien, entonces tomamos un documento nuevo, ¿verdad? Nuevo documento. Y a este documento que observamos aquí, vamos a configurarle los márgenes. Entonces, se abre el nuevo documento, nos vamos a donde dice disposición y ahí en disposición decimos configurar página. Se nos abre un diálogo y en ese diálogo nosotros vamos a colocar margen superior 3 centímetros, margen izquierdo 3 centímetros, margen inferior 3 centímetros, margen derecho 3 centímetros. Verificamos que el papel sea tamaño carta, porque hay comunicaciones, por ejemplo, como en los juzgados, donde no se trabaja con el papel tamaño carta, sino el papel tamaño oficio. Entonces, fíjense que aquí también el Word viene programado para uno escoger el tipo de documento con el que quiere trabajar. Entonces, si estuviésemos en un juzgado, en ese juzgado, pues vamos a trabajar esos mismos márgenes, pero lo vamos a hacer con un tipo, un papel de un tamaño diferente. Entonces, observen ustedes, aquí si escogemos oficio, miren lo que sucede. Aquí en vista previa, el tamaño oficio es más largo, pero los márgenes van a seguir siendo los mismos que estamos ubicando acá, ¿verdad? Pero como en este caso no estamos trabajando en un juzgado, estamos trabajando en una empresa normal, entonces colocamos tamaño carta. Y ya tenemos establecido nuestros márgenes para el tipo de papel tamaño carta y le decimos aceptar. Ya aquí nos quedan configurados nuestros márgenes, tanto superior como izquierdo, como derecho y como el margen inferior, ¿cierto? Ahora bien, una vez que nosotros configuramos los márgenes, de inmediato debemos configurar el interlineado o el espaciado. Cuando nosotros estamos configurando márgenes, inmediatamente nos pasamos a al otro diálogo que dice párrafo. Y lo podemos expandir por aquí y se nos abre este cuadro de diálogo de párrafo. Decimos que la alineación sea izquierda, sin sangría, que el espaciado anterior sea 0, que el espaciado posterior sea 0, 0 y que el interlineado sea sencillo. Y le decimos aceptar. Aquí ya toda nuestra comunicación va a quedar configurada con un espaciado o un interlineado sencillo y con un margen configurado de 3 centímetros inferior, 3 centímetros superior, 3 izquierdo, 3 derecho. Se recomienda estos márgenes simétricos de 3, 3, 3, tanto inferior como superior, izquierdo y derecho, porque muchas empresas hoy día, para optimizar su papelería, por lo general escriben tanto en el anverso como en el reverso de las páginas y para que no se vea sombra en el momento de pasar la página. Pero vamos a suponer que no sea una empresa que quiera ahorrar su papelería, sino que una empresa, si el documento o la carta es muy extensa, quiere hacerlo en 2 páginas. Entonces, ¿qué haría en este caso la empresa? Y quiere cambiar la configuración de sus márgenes. Todo esto depende de lo que el jefe diga, claro está. Entonces, si el jefe le dice, yo quiero que me trabajes un margen superior de 4 centímetros, observen ustedes
que esto que está aquí simétrico ya pierde la simetría porque vamos a dejarle margen superior de 4 centímetros y se nos empiezan a mover, miren las rayitas, y se amplía todo lo que es el espacio, digamos, de la zona 1 de la comunicación. Y vamos a ver qué pasa también con el margen izquierdo. Observen, lo vamos a colocar en 4 centímetros y también se expande digamos, lo que le corresponde a este margen. Cuando trabajamos margen superior de 4 centímetros y margen izquierdo de 4 centímetros, entonces debemos también modificar el inferior. Entonces el inferior debe quedar en 2 centímetros y el derecho también debe quedar en 2 centímetros. Y ahí ya configuramos nuestros márgenes, ¿verdad? 4 superior, 2 inferior, 4 izquierdo, 2 derecho. Todo esto dependiendo de lo que el jefe nos pida. Bien, hasta aquí hemos hablado de la zona 1, zona 2, zona 3 de las comunicaciones y de los márgenes y la configuración de los márgenes y la configuración del párrafo. Seguiremos dando más capsulitas, más tips que sean prácticos para que les ayude a ustedes a ejercitar su labor como técnico en asistencia administrativa. Damos las gracias y procedemos a editar esta capsulita para que les quede guardadas a ustedes como una ayuda didáctica. Muchas gracias.